Buenas noches amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otra edición sorpresa del... Bueno, no, sorpresa no porque lo dije en el programa, pero una edición intempestiva de La Tortulia Investiga. Bueno, el día de hoy tenemos un caso que muchas personas nos trajeron, pero puntualmente nos lo ofreció inicialmente Darío, que nos pregunta: ¿qué hay de cierto de una legión romana que terminó en China, de la cual luego se hizo una película con Jackie Chan? Darío, excelente pregunta, y te tengo que decir, La Tortulia toma el caso. Bueno, a ver, en este caso puntual, la investigación no arranca como la otra vez, donde tuvimos que ir a buscar qué era lo que estaba pasando realmente, porque en realidad por la pregunta que nos hizo Darío, yo creo que yo ya conozco la respuesta, y yo creo que él también conoce la respuesta. Yo creo que en realidad todo esto es la típica pregunta trampa para poder hablar de este tema, porque es un tema realmente muy interesante. Entonces la investigación que en realidad hicimos fue para reforzar la respuesta y para una respuesta realmente cabal y una respuesta con medias tintas. Así que vamos a arrancar contando la historia detrás de esto, y es una historia que hemos referido muchas veces en La Tortulia, así que yo creo que les va a resultar de interés, porque vamos a completar por lo menos otra partecita de un pedazo de puzzle que hemos referido siempre, aunque no vamos a dar la versión completa, porque bueno, la versión completa la haremos en los capítulos regulares algún día, probablemente el año que viene. Bueno, así que les voy a contar que el 6 de mayo del año 53 a.C., un ejército de élite conformado por 7 legiones y varias unidades de auxilias, al mando de Marco Craso, uno de los personajes favoritos de esta casa, se enfrentó a un ejército parto, al cual doblaba en número, en un desierto cerca de Carras, que es una pequeña ciudad en lo que sería hoy Turquía. Los partos peleaban con un sistema de tácticas radicalmente distinto al sistema romano. ¿De acuerdo? O sea, los romanos, ya saben, eran infantería pesada, básicamente. La infantería pesada y bueno, digamos, los componentes que tenían de hostigadores y de caballería eran realmente auxiliares, o sea, no tenían una fuerza importante de ninguna de esas armas. Y los partos eran todo lo contrario. Los tipos peleaban con caballería ligera de misil, que básicamente caballería ligera de misil corre alrededor de cualquier soldado de infantería que ande a la vuelta y lo convierte en alfiletero en segundos, porque el soldado de infantería, se pueden imaginar, no puede perseguir al caballo a pie, mucho menos en el desierto, mucho menos con toda esa armadura, mucho menos con escudo. O sea, el destino de un soldado de caballería que se enfrenta, de un soldado de infantería que se enfrenta a una unidad de caballería ligera que corre alrededor de él, es morir de forma espantosa. Además de estos tipos de tropas, digamos, de caballería ligera, los partos tenían caballería pesada, y diría más que pesada, para la época es pesadísima, que se llaman catafractos, que son son unos soldados de caballería que tienen armadura de la cabeza hasta los pies y jinete y caballo. Básicamente son una especie de jinete de caballería pesada, pero que le tiraron algún tipo de hechizo de escudo mágico que lo recubre totalmente en metal, tipo Coloso. Imagínense Coloso de los X-Men. Bueno, es eso. Pero el Coloso de los X-Men, el jinete y el caballo. ¿Tá? Entonces esas unidades de caballería pesada se puede imaginar que son bastante invencibles, bastante complicadas de derrotar. Y bueno, la brillante infantería romana, que tenemos que decir que es brillante, nunca supo muy bien qué hacer contra la caballería, ¿tá? O sea, no saben qué hacer contra la caballería, porque la caballería no era cosa de los romanos. Entonces, lo que hicieron cuando se encontraron a pelear en Carras fue: optaron por formarse en testudo, a pleno rayo del sol del desierto, a esperar que los partos se aburrieran de tirarle flechas. Claro, fíjate que en testudo es la formación que vieron toda la vida en Asterix, ¿no? Es la formación de la tortuga, que es que ponen todos los escudos hacia adelante, todos los escudos arriba, entonces yo te disparo flechas, pero como vos tenés los escudos ahí, no van a entrar las flechas.
nunca, y bueno, yo estoy a salvo, básicamente hasta que vos te aburras y te vayas o te quedes sin flechas. Esa fue la estrategia por la cual Marco Craso optó en vencer en la batalla de Carras. Pero tengo que decirles un spoiler, la batalla no funcionó. Bueno, como les digo, la historia completa la vamos a contar en otro episodio por si prometo que lo vamos a hacer, pero a los efectos de la pregunta del día de hoy de la Tortulia Investiga, lo que basta decir es que de los 40.000 romanos que eran parte de ese ejército de Craso, 20.000 murieron, 10.000 escaparon y 10.000 más fueron capturados por los partos. Marco Craso muere, además, al terminar la batalla en circunstancias muy sórdidas, pero muy sórdidas, que vamos a contar en otro episodio, tampoco lo vamos a contar acá. Y con la muerte de Craso también muere el triunvirato, ese pacto, esa conspiración entre Pompeyo, Julio César y Craso para repartirse Roma. Con eso se termina de romper, porque básicamente el número 3 es muy conveniente para un pacto de esos, porque ¿qué pasa? Si hay dos personas que están enfrentadas, la tercera desempata. Con la tercera persona liquidada, las dos personas que quedan solo van a poder quedar en curso de colisión, más otras cosas que pasan que no vienen al caso. Pero bueno, fue una de las peores derrotas de la historia de Roma, la batalla de Carras, fue de las peores. O sea, en nivel de muertos no fue Canas, pero sí en impacto psicológico. Probablemente sea la tercera peor derrota después de Araucio y después de Canas. Y como les dije, fue un sujeto de gran humillación, porque estas legiones que fueron masacradas en Carras, las águilas fueron capturadas por los partos, ¿de acuerdo? Entonces van a ver que lo habíamos mencionado cuando hicimos el capítulo de Asesinatos en Roma, el tema de Caracalla, que había ido a visitar a los partos y había hecho como una especie de festejo, digamos, como memorial de cuando se habían recuperado esas águilas perdidas. O sea, Roma, voy a decirlo de forma muy sencilla, Roma la tiene adentro. Con este tema de Carras la tiene adentro, ¿tá? Es un dolor muy grande para Roma porque perdieron esas águilas y perdieron a Craso. Y esos 10.000 prisioneros capturados por los partos pasan a estar catalogados como desaparecidos en acción, ¿tá? O sea, no se sabe qué pasa con ellos. Son 10.000 tipos que están capturados por los partos en circunstancias que no quedan claras. Y como en esa época Chuck Norris todavía no estaba vivo, bueno, nadie los pudo ir a rescatar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un salto al futuro, 30 años después, año 20 a.C., ¿tá? El emperador Augusto ya había cambiado todo el mapa político y Augusto, antes Octavio, Augusto era emperador y el tipo estaba en medio de negociaciones con los partos para lograr recuperar las águilas perdidas, ¿tá? Y de esa forma, bueno, enmendar un poco esa humillación, ese desastre que habían sufrido Roma a manos de los partos hace 30 años. Y como parte de las negociaciones, ¿no? Digamos, porque viste cómo son las negociaciones, uno pide ciertas cosas, ofrece otras cosas, Augusto pidió la repatriación de los 10.000 prisioneros de guerra desaparecidos en acción, o los que quedaran vivos, o lo que fuera, pero pidió que repatriaran a esos 10.000 soldados. Y los partos, de forma muy impactante, le contestan a Augusto que eso no va a poder ser, que ya no hay prisioneros para repatriar. Entonces no quiero saber qué pensó el diplomático involucrado, que tuvo que volver y explicarle a los familiares de esos 10.000 tipos que esos 10.000 tipos estaban desaparecidos para siempre y no se sabía qué había pasado con ellos. O sea, tiene que haber sido una cosa bastante complicada. O sea, no había noticias de esa gente y la noticia que hay es: no los podemos repatriar porque no están más y no dan explicación. Entonces, la pregunta que nos surge ahora y que se va a enganchar con la pregunta de Darío es: ¿qué pasó con esos 10.000 legionarios y auxiliares? Bueno, nosotros tenemos una ventaja, que es que no estamos en esa época. Nosotros tenemos 2.000 años, tenemos 2.000 años más de historia y de fuentes y de cosas para consultar y de investigaciones. Entonces, no tenemos que dar muchas más vueltas para averiguar qué pasó con esos 10.000 tipos, ¿no? O sea, probablemente la esposa de ese pobre legionario no lo supo nunca en su vida, pero ustedes tienen otra ventaja porque tienen mucha distancia, lo van a saber. Cualquier búsqueda sobre la batalla de Carras en Google les da esta información, ustedes lo pueden buscar. La respuesta está en un libro que se llama Historia Natural y es de Plinio el Viejo, ¿tá? Plinio el Viejo describe un país. En esa Historia Natural él describe aparentemente todos los países conocidos en la época y todos los animales, todas las cosas, ¿no? Es como una especie de, se llama Historia Natural, es como una especie de tratado de biología. Entonces el tipo describe un país llamado Margiana. Y el tipo habla que en Margiana hay una ciudad llamada Antioquía. Hay una ciudad llamada Antioquía, ¿tá? O sea, como está en Margiana, y para distinguirla de la otra Antioquía es Antioquía Margiana. Y Plinio dice que el rey de los partos relocalizó a los 10.000 romanos capturados luego de Carras en esa ciudad. Dice, ¿qué es eso? Dice que ¿dónde están los 10.000 romanos desaparecidos? Dice, bueno, no están desaparecidos. Fueron relocalizados a Antioquía Margiana, ¿tá? Antioquía Margiana es una ciudad en Asia Central, ¿tá? Sobre lo que sería la frontera parta. Hoy esa ciudad estaría en lo que es Turkmenistán. Y está ubicada muy cerca de la ruta de la seda.
Y esto los partos lo hacen con mucha frecuencia, y los romanos lo harían después. Es una práctica muy común, es a los soldados capturados. Bueno, viste que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Pero en esa época después, digo, o sea, son distancias muy largas, entonces si los soltás a esos 10.000 soldados, ¿cómo los soltás? No es tan fácil soltarlos porque esos tipos van a querer hacer su propia anabasis para volver a su hogar y van a saquear y hacer bolsa al campo para tratar de sustentarse, o capaz que empiezan a trabajar con mercenarios, o capaz que empiezan a robar gente. Entonces no los puedes soltar así nomás, no los podés tener presos porque no existían cárceles, más de 10.000 tipos no se pueden meter en la cárcel, son demasiados. Bueno, no los podés matar porque, bueno, en algunos casos sí los mataban, pero en este caso imagínate, no los puedes matar porque, digo, también es una cosa bastante complicada, ¿no? Digo, son prisioneros, digo, más allá de que la época antigua fuera muy dura, a veces este tipo de cosas no se hacían. Entonces, ¿qué solución puedes encontrar para esa situación? Bueno, la solución ideal es darles una chance de una vida nueva, decirles, ok, mira, te doy dos chances, es o te mato o aceptás una vida nueva donde vos te haces parte de nuestro imperio, te llevo a vivir en una ciudad borde, te quito todos los rastros de lo que era tu identidad anterior. O sea, si eras romano y peleabas con la Lórica segmentata y el Scutum y el Gladius, no sé qué, bueno, te saco todo y te doy equipo local, ¿tá? Te muevo a una ciudad borde con todos tus compañeros, te caso con la población local para que tengas familias locales y te uso como fuerza de defensa de los bordes. ¿Por qué usaban este tipo de poblaciones? Bueno, porque eran, los bordes es lo más vulnerable, entonces no ponían en riesgo población propia, ponían en riesgo esta población extranjera. Y lo usaban como fuerza de defensa. Esto Roma lo haría en la época del Imperio, lo haría mucho más adelante, y esto es lo que hicieron los partos con estos 10.000 legionarios. Y esto, según Plinio, esta es la explicación que nos da Plinio en ese párrafo, y bueno, eso fue lo que pasó con los 10.000 hombres de Carras. Y ustedes se preguntarán, toda esta historia linda, ¿qué tiene que ver con Jackie Chan y con China? Que es un poco lo que nos preguntaba Darío. Bueno, les cuento. En 1957, un académico experto en China llamado Homer H. Dubs, Homer H. Dubs, dicho así más a lo criollo, publicó un paper llamado Una ciudad romana en la antigua China, donde comentaba que algunos de estos legionarios no habían terminado sus días en Antioquía Margiana, sino que habían seguido trabajando como una extraña y bastante alienígena para la zona, fuerza de élite de mercenarios, y que habían llegado hasta la provincia de Gansu en China noroeste, instalándose ahí a vivir definitivamente. Entonces, por fin, después de toda la introducción y toda la explicación, llegamos al objetivo de nuestro caso, que es averiguar qué hay de cierto en toda esta historia. O sea, la historia resumida es que algunos de los legionarios de Craso empezaron a trabajar como una fuerza mercenaria de élite que por sus tácticas diferentes podría haber sido muy exitosa, porque no tenía nada que ver cómo peleaban ellos con respecto a todo el resto del mundo, del mundo de su alrededor, digamos, porque eran romanos, y que su éxito o sus tribulaciones los habían hecho llegar hasta China y combatir en China, y que ahí se habrían instalado definitivamente. Esa es la historia que habría que ver si es cierta o no. Entonces, lo primero que me surge, ¿no?, es cuando escucho esta teoría y digo si es factible que en lugar de haber terminado estos tipos en Antioquía Margiana hayan terminado en China, es, bueno, ¿quién es Dubs? ¿No? ¿Quién es Homer Dubs? ¿No? ¿Es un trucho? ¿Es de verdad? ¿Quién es? Bueno, podría ser un trucho, tipo Heinrich Schliemann, ¿no?, que es el tipo que descubrió Troya, pero la descubrió de pura casualidad, en una historia que podemos contar otro día, o un trucho tipo Gavin Menzies, que es el que tiene la teoría de que los chinos circunnavigaron el globo primero que nadie, pero la evidencia que presenta es un horror. Entonces podría ser el caso así, podría ser un delirante, o podría ser un experto en aliens o algo de eso, y por algo podría tener esa teoría. Pero no es el caso de Dubs. Dubs es un académico serio y es de verdad. O sea, lo estuve buscando y según Wikipedia es un tipo experto en temas chinos. Enseñó en Duke y en la Universidad de Oxford tuvo un título que se llama Professor of Chinese, que parece que es el cargo de la universidad más importante en lo que se refiere a temas chinos. Entonces lo primero es destacar eso, que capaz que Dubs no apoya bien su teoría o lo que sea, digo, lo vamos a ver, pero por lo menos que nos quede claro que no es un trucho. La teoría no viene de cualquier hijo de vecino, viene de un tipo que es experto en temas chinos. Entonces, buscando en Google un poco hay muchos artículos sobre esta historia de la legión romana que terminó en China, ¿no? Pero el que me pareció más completo que analiza un poco toda la evidencia es uno que está en Heritage Daily, ¿tá? Así que lo pueden buscar. Y este artículo hace un análisis del paper, ¿tá? Y nos cuenta que
que Dubs es muy famoso por una traducción del libro de Han, que es una crónica de la dinastía Han anterior, que justamente de forma muy original la dio en llamar Dubs, a su traducción le puso Historia de la dinastía Han anterior, de forma muy original. Y acá es donde él encuentra la evidencia, supuestamente, para apoyar toda su teoría. En este libro, en la primera escena del libro, él registra un combate entre los chinos y los hunos en Sanbay, Uzbekistán, en el año 36 a.C. Es importante la fecha. Son 20 años después de Carras, así que ya imagínense que 20 años después no sería toda la fuerza de legionarios original, porque tendrían que ser los más jóvenes, ¿no? Tipos que tendrían máximo 30 años en la época de Carras, ya los veteranos grandes, tipo 50 años, etcétera, que de repente podían tener efectividad de combate en esa época, 20 años después ya, 70 años no creo que tuvieran efectividad de combate. En esa crónica, el general chino, que digamos que relata la historia, cuenta que sus hombres en un momento se enfrentan a una unidad mercenaria excepcional, distinta en su estilo de combate, disciplina y tácticas a todo el resto de la fuerza 1, o sea, de vuelta. Es un enfrentamiento entre chinos y hunos. Y el general chino dice, con los hunos hay unos tipos peleando que no se parecen a nada. Que son aliens. ¿Tá? Y cuenta que estos mercenarios son unos 150. Y la característica principal que los hace distintos en el relato es que pelean en, cita, formación de escamas de pez. Fin cita. Y Dubs menciona, con ese típico desdén europeo, menciona que en la crónica dice que los hunos tenían empalizadas y otro tipo de fortificaciones que Dubs dice los hunos no podían haber construido porque son unos bárbaros peludos. Entonces Dubs ata los dos acontecimientos, la presencia de una unidad que pelea en formación de escama de pez y la presencia de fortificaciones, y él concluye: esto es coherente con el comportamiento de una unidad militar romana. Dice, la escama de pez es un testudo y esas fortificaciones son las típicas fortificaciones que los romanos habían construido a la perfección como parte de las tareas de todos los días. El tema de la fortificación nocturna que siempre hacían. Sabemos que los romanos, cuando estaban en campaña, todas las noches talaban 200.000 árboles, no sé cómo hacían, eran pequeñas hormigas o peones del Warcraft, armaban el campamento romano, dormían y al otro día, no sé, lo prendían fuego y se iban porque lo dejaban y seguían de largo. Entonces, Dubs dice, estos 150 mercenarios aliens de élite tienen que ser romanos. En pocas palabras, Dubs imagina una película tipo Los 7 Magníficos, donde en lugar de ser 7 magníficos son 150 romanos, y en varias escenas de montage, con la música de Depredador de fondo, enseñan a combatir a los hunos en tácticas extrañas y a construir todo tipo de trampas y empalizadas, mientras dicen cosas cool cuando se miran. Hablando de los chinos, ¿no? Se miran y dicen, si sangran, entonces podemos matarlos, y cosas así. Las tácticas avanzadas de esta unidad mercenaria alienígena no los salvó. Los hunos fueron derrotados. Pero el reporte presentado al emperador dice lo siguiente: que se tomó vivos, o sea, el general chino dice que el reporte del emperador dice que se tomó vivos a 145 hombres y 100 hombres y 1000 hombres. Perdón, voy de vuelta porque confundí. El reporte dice que se tomó vivos a 145 hombres y 1000 hombres se rindieron. Entonces Dubs usa esta distinción para indicar que esos 145 hombres separados de los otros que se rindieron no podían ser prisioneros comunes, porque si no los habría metido entre la misma bolsa, no habría hecho esa separación, habría dicho capturamos a 1145 hombres, pero no, los separa. Entonces dice, si los separa es porque son especiales. Y entonces dice, obviamente, frente a la derrota, cuando fueron derrotados los 7 magníficos, esos 150 mercenarios romanos no fueron capturados, no fueron asesinados, lo que hicieron fue cambiar de empleador, algo muy habitual en la época, sobre todo son unidades mercenarias. Entonces a los chinos, lo que él dice es, a los chinos les encantaría hacerse de esos 145 mercenarios para usar en misiones especiales o aprender de sus tácticas, por lo distintos que son, son interesantes. Entonces, después de que Dubs concluye que estos 145 mercenarios presentes en esta batalla son romanos, él dice dónde terminaron, o qué hicieron, o dónde se instalaron. Entonces él estudia qué pudo haber pasado. Y el tipo Dubs nos muestra una ciudad que se llama Lijian. Lijian. Es una villa muy chica en la provincia de Gansu. Luego se llamó Liquan y hoy se llama Selaisai. La pueden buscar, está en Google Maps. Yo la busqué, la pueden buscar, la pueden ver. Dubs cuenta, y mirá lo que cuenta Dubs. Dubs dice que Lijian, el nombre original de la villa, es el mismo nombre que China le daba a Alejandría. Y que por extensión, porque es la ciudad con la que tenían más trato, probablemente por el tema de la ruta de la seda,
por extensión era la forma en la cual le decían a todo el occidente. ¿Y qué es el occidente en esa época? Es el Imperio Romano. Por lo tanto, Lijian es la forma en la cual los chinos le decían Roma, le decían a Roma. O sea, el tipo dice, hay una ciudad en el medio de China que se llama Roma. ¿Está? Y además, buscando registros de textos catastrales, Dubs encuentra uno del siglo VI después de Cristo, donde encuentra 2 ciudades más, que no tienen nada que ver con esta historia, pero sirven para sacar otra deducción. Las ciudades se llaman Kucha y se llaman Wenxiu. Ambas están en Turquestán. Y están registradas de una forma en el censo donde se sugiere que no están habitadas por chinos, sino por inmigrantes. Y eso se sabe, son conocidas, o sea, el dato ese se conoce. Y acá viene el salto de lógica, o acá viene la deducción. No son 2 ciudades las que están listadas en esos textos catastrales, son 3. Hay una tercera, de la cual no se sabe su dato, pero se deduce porque está anotada de la misma forma. La tercera ciudad es Lijian. Entonces, concluye, Lijian también está habitada por inmigrantes. Se llama Roma y está habitada por inmigrantes, entonces ¿quiénes van a estar ahí? Los mongoles, no sé, los bolivianos, no, los romanos. ¿Está? Y a él le suma otra evidencia más, que es que los habitantes de Lijian no lucen tan chinos como el resto de los chinos. Hay gente rubia, hay gente con ojos verdes y son más altos que el promedio de los chinos. Y hay otro factor más, que es que la ciudad entera parece tener una devoción especial al toro, que es una figura tradicionalmente asociada al culto de Mitras, que es un culto practicado por soldados romanos. Y eso es bastante excepcional en la zona, esa devoción al toro. Entonces Dubs junta toda esta evidencia y dice que la ciudad se llama Lijian, que quiere decir Roma, y que está habitado por inmigrantes, que obviamente tienen que ser romanos. Por lo tanto, ¿qué romanos van a ser? Los 145 mercenarios de la batalla contra los hunos, que se instalaron acá a vivir hasta el fin de los días, y por eso ahora todos los chinos de ahí son rubios. ¿Tá? Entonces, lo que este tipo dice es, los sobrevivientes de la legión de Craso vinieron hasta China y terminaron sus días en China, y pelearon en China. Fantástico, pero estamos de acuerdo que aquí hay un montón de saltos de lógica, no hay evidencia dura de lo que estamos diciendo. ¿Tá? O sea, la teoría está muy bien, pero no hay evidencia que la soporte. ¿Está? Entonces, la explicación puede ser otra. La explicación puede ser que se llama Lijian porque efectivamente se llama Alejandría y que los inmigrantes son griegos que se instalaron por la proximidad con la ruta de la seda, que se fueron instalando a poco. Puede ser esa. O puede ser que le quisieron poner Lijian porque le quisieron poner Lijian de onda. O sea, viste, no está claro. Y la formación escama de pez, bueno, yo qué sé, la formación escama de pez puede ser otra cosa. Habíamos visto en el episodio que hicimos este año sobre Takeda, habíamos hablado de una formación que los japoneses le llamaban escama de pez y no tiene nada que ver con una escama de pez. O sea, no hay una descripción que dice, eran escudos trancados, cosas, no, él dice formación escama de pez. Entonces, puede ser otra la explicación. Entonces, bueno, vamos a ir buscando o ir viendo cada evidencia, a ver si encontramos evidencia dura de cada uno de los comentarios que el tipo va haciendo. Yo repito, todo esto no lo inventé yo, ¿no? Esto está en el artículo de Heritage Daily. Lo vuelvo a decir por las dudas, porque capaz que alguno que yo dice, vamos a ver, y capaz que piensan que yo soy un genio de la investigación y que hago todo esto. No, parte de la gracia de la Tortuga Investiga es mostrarles cómo nosotros vamos encontrando las cosas para que ustedes mismos lo puedan hacer. Es parte de la gracia. ¿Bien? Entonces, primero lo militar, ¿está? Como dije, escama de pez es genérico. El episodio de Takeda habíamos visto una formación de escama de pez que no tiene nada que ver con el textura. ¿Está? Supongamos que la descripción es perfecta. Hay otras formaciones que se pueden asemejar a lo que sería esta escama de pez entre comillas. Heritage Daily nos dice, puede ser una formación de falange. La falange era algo súper ubicuo en el mundo asiático, helénico, luego de la visita de Alejandro, ¿está? Que además llegó más lejos que Roma, ¿está? Entonces por lo tanto los hoplita llegaron mucho más lejos que las legiones y esas tácticas de pelea están difundidas. Entonces, si Lijian es Alejandría, ¿por qué no puedo asumir que los mercenarios que llegaron ahí, si es que llegaron mercenarios, son helénicos en lugar de romanos? Puede ser posible. Heritage Daily además dice, la empalizada tiene que haber sido conocida por los hunos, ¿tá? Y que un legionario romano no construiría solamente la empalizada mencionada en la descripción. ¿Por qué? Porque el legionario era un robotito entrenado para hacer un campo todas las noches, perfecto en estricto damero, con ciertos lineamientos y ciertos parámetros, y esos incluían empalizada, zanja y muralla. Entonces, no cierra con la disciplina del soldado romano que solo hayan hecho una empalizada. Si los soldados romanos hubieran influido tanto a los hunos, realmente les habrían enseñado la doctrina completa y habrían hecho empalizada, zanja y muralla. ¿Está?
Y bueno, y después está el tema de la edad, ¿no? Que es lo que les decíamos. O sea, si realmente eran soldados de la batalla de Carras, serían una unidad de 150 tipos de más o menos 50 años. No es improbable, pero es inusual. No es improbable. Es factible. Bueno, eso con respecto a la militar. Con respecto a la ciudad, Heritage Daily dice, vieron, o sea, habíamos dicho que había mucho rubio, mucha gente de ojos celestes, entonces que no parecían chinos, entonces podían ser tal vez de descendencia romana, podía ser de descendencia italiana. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de matar esta hipótesis? Bueno, hacer un ADN, listo, con un ADN vos sabés de dónde puede venir la gente. Entonces, en el 2005, un grupo de antropólogos de la Universidad de Lanzhou tomaron muestras de sangre de los habitantes de Lijiang, que demuestran que es cierto, tienen 96% de sangre caucásica. Es una cantidad muy importante de sangre caucásica. O sea, efectivamente eso demuestra. Los habitantes de Lijiang son descendientes de inmigrantes y es descendientes de inmigrantes caucásicos. Ahora, esto no prueba que efectivamente venga de Roma. Y la proximidad con la ruta de la seda de Li Quan quiere decir que puede ser de cualquier lado. O sea, es mucho más razonable asumir que son europeos aleatorios más que asumir que eran puntualmente romanos. De hecho, los candidatos más factibles manejados por los antropólogos son los tocarios y los saka, no los romanos. Otro dato interesante, yo creo, para contrastar en toda esta historia, es contar cuánta distancia hay entre Carras y Lijiang, ¿tá? O sea, que sería todo el camino que tenían que recorrer estos soldados romanos para llegar de un punto al otro. Y les cuento que son 3.500 kilómetros de distancia. Es un disparate hoy y era un disparate en esa época. Es varias veces la distancia original que tuvieron que recorrer entre Italia y Carras. Y es mucho más lejos que lo que logró llegar Alejandro. O sea, a mí me parece muy inusual que hayan hecho todo ese viaje. Pero bueno, puede ser. ¿Qué podemos decir de otro tipo de evidencia arqueológica? Artefactos encontrados, no sé, cosas que haya podido haber en Lijiang. Bueno, en el 2003 encontraron una tumba de una persona que medía 1.8 metros. Y todo el mundo quedó a la expectativa de que el tipo fuera romano, ¿tá? De determinar un poco su origen y darle cuenta si el tipo era romano o no. Pero las fechas de carbono 14, de cuándo era la edad de esa persona que murió, son no cierran con la teoría de Dawes. Ese cuerpo es de por lo menos 70 años después de Carras. O sea, si era de 70 años después de Carras no podía ser romano. Tenía que haber venido por la ruta de la seda o tenía que haber sido un chino medio X-Men, medio deforme, porque era altísimo. ¿Tá? Además de que 1.8 metros para romano también es alto, porque los romanos eran más bien bajos. Además, un equipo italiano encontró un fragmento de casco dentro de lo que es la ciudad, con las palabras prisionero escritas en chino. Pero no dice nada acerca de que el casco sea romano, o sea, es un casco, un casco que sea prisionero. ¿Tá? O sea, eso que prueba que había prisioneros en la zona con material de guerra, porque tenían cascos. Pero nada más, no dice que sean romanos. Y algunos mencionan que convenientemente, es bastante conveniente, que la ausencia de artefactos romanos refuerza la teoría de que había romanos, porque por eso que habíamos hablado de que les quitaban el equipo. Entonces, obvio, si no hay equipo romano, entonces es época de romano, porque por eso no hay. Porque si hubiera un Gladius, sería un Gladius trucho, que alguien lo tiró, porque lo que hubieran hecho los chinos era quitarles todo el equipo. A mí me parece que eso es muy conveniente y esa gente tendría que ir a trabajar para el equipo de defensa de OJ Simpson, porque la verdad, ese argumento circular es fantástico, la verdad, me encantó. Me encanta la gente que hace cuenta. Bueno, entonces en resumen, hay mucha evidencia circunstancial, pero no hay ninguna pistola humeante. No estamos encontrando la pistola humeante, no estamos encontrando un águila o un estandarte de una legión, no estamos encontrando nada, es todo circunstancial. O sea, yo puedo tejer otra teoría con esta evidencia que también encaja los hechos. Bueno, más si aplicamos navaja de Occam, ¿no? O sea, ¿qué es más factible? Que sean, no sé, tipos que vienen por la ruta de la seda que viajan todo el tiempo, o una legión romana de no sé qué que tuvo que recorrer 3.500 kilómetros y aparte eran unos viejos de 60 años, ¿no? Es mucho más probable lo primero. Entonces creo que por ahora lo que tenemos que hacer, si queremos saber la verdadera explicación de es qué pasó con la legión perdida de Marco Craso, esa es la gran duda que en realidad está detrás de la pregunta de Darío y todos queremos responder. No tenemos que ver con los comentarios de Plinio, ¿tá? Que está mucho más cerca de la época que nosotros y da una respuesta sensata. Es muy razonable pensar que Plinio conoce ese destino de esos legionarios porque sería parte de las noticias de la época y él charlaría y bueno, no habrán quedado otros registros salvo el de él, pero él sabría más o menos lo que le pasó y dice, sí, mirá, estos tipos terminaron en Antioquía Margiana, terminó un bárbaro, cada tanto mandaban postales, cada tanto los íbamos a visitar, yo qué sé, estaban bien, listo. Y pensé que van a vivir porque se casaron con las minitas de la zona que debían estar divinas y bueno, si volvían a Roma iban a tener que usar Tinder o algo, entonces mucho mejor.
Entonces, cualquier otra explicación es entrar en historia ficción pura. La explicación de Dubs es factible, pero yo qué sé, como decía, podemos tejer otro tipo de explicaciones. Yo creo que lo que pasa acá es que a los fanáticos de la teoría de una legión romana combatiendo en China y haciendo historia, o sea, haciendo algo diferente, siendo totalmente distintos a todo lo demás, claro, es fascinante. Entonces por eso también le gusta mucho la teoría y gusta mucho difundirla. Pero lo único que los puede salvar es que aparezca evidencia arqueológica que por ahora no ha aparecido. Y con esto no quiere decir que no vaya a aparecer. Dice que hoy no quiere decir que hoy no está. Y que hoy me parece que la teoría no es la teoría más razonable para asumir. Ahora, lo interesante, y estas son las vueltas de la historia que son divinas, es que los habitantes de Lijian se han abrazado tanto al mito de los romanos que hicieron una especie de industria cultural del tema. ¿Tá? O sea, el mito inclusive se volvió tan atractivo y tan fuerte que Jackie Chan hizo una película al respecto. Se llama Dragon Blade. Es una película sobre una legión romana que va a pelear a China. Y eso es lo que refería Darío cuando nos hacía la pregunta. En la moderna Lijian, apoyando toda esta industria que vive de lo romano, hay un hotel romano, hay una plaza romana y hay estatuas en el estilo romano. Y los tipos se disfrazan de legionarios y hasta hacen combates. Entonces, en algún sentido, podemos decir que Lijian, al mantener vivo el espíritu de Roma, se terminan volviendo una ciudad romana. Y después de todo, son una ciudad romana. Hoy, reescribiendo la modernidad a partir de las creencias del pasado. Entonces, bueno, después de todo, si a alguno le queda la duda, puede decir que sí, que hay una ciudad romana en China, aunque originalmente tal vez no estuviera habitada por romanos. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Ese es el final del caso. Yo ya les presenté la evidencia. Ustedes quédense con la explicación que quieren o busquen más información por ahí. Le mando otro abrazo a Jairor, que también propuso el tema, y otro oyente más que también lo propuso, pero lamentablemente no llega a notar quién era, así que le pido perdón, le pido mil disculpas, así que nada, pero también lo tuvimos en cuenta, así que nada, ya lo cubrimos también. Y les cuento de otras fuentes adicionales, además del artículo del Daily Heritage y del libro de Plinio el Viejo. Les cuento, tengo más fuentes que consulté sobre la ciudad de Lijian para verificar que los tipos realmente se vestían de romanos, todas esas cosas. Los disfraces son muy malos, cualquier cosplay es mejor. Pero les cuento que hay más artículos que los pueden consultar. Hay un artículo que se llama Lijian, The Chinese Town Founded by Roman Legionaries, escrito por Sborto Zhao. Y después tenemos otro artículo que se llama Descendants of Rome in the Gobi, de Global Times, un diario chino que se llama Global Times, donde están las fotos de los chinos vestidos de legionarios con el cosplay ese, que serán horribles, pero ellos se ven felices de ser romanos y estar vestidos como romanos, y me pareció algo espectacular. Así que bueno, con esto nos estamos despidiendo. Este fue el caso de hoy. Ya saben, si tienen más casos, pueden plantearlos. Este espacio no tiene duración, no tiene frecuencia predeterminada. Es cuando tengamos ganas de hacer uno, cuando haya tiempo de hacer uno, lo vamos haciendo. Así que bueno, siéntanse libres de plantearlos y nos estaremos viendo la próxima semana.